Cristo, hermanos, paz de Cristo, buenas noches, muy bendecido este momento y muy bendecida su espacio, hermanos, su vida, su casa, su hogar, su familia. En esta hora declaramos que hay bendición rodando, volando y yendo directamente a su casa, a su corazón, a darle lo que el Señor le ha prometido en esta madrugada. En el nombre de Jesús, les saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo para iniciar esta sesión, este ratito en el que vamos a estar escudriñando un poco la palabra de Dios, seguir con el tema que tenemos desde la semana pasada, atendiendo a una de las necesidades más amplias, más graves o más grandes del pueblo de Dios, que es escuchar a Dios, percibir a nuestro Señor, saber que somos personas que estamos ahí precisamente para un propósito, y Dios nos va a ir indicando cómo funcionan las cosas. Pero quiero mostrarte cómo hay ciertos patrones en la Escritura que son ciertas cosas que ocurren, no importa el personaje, no importa el hombre al que Dios le hable, las circunstancias se siguen dando exactamente igual. Cuando estábamos revisando la semana pasada la estructura de cómo funciona el escuchar a Dios y cómo estar dentro cómo entrar en esa dinámica de escuchar a Dios, nos dimos cuenta que antes, para poder escuchar a Dios, teníamos que pasar por un proceso específico. Y una vez que estamos escuchando a Dios, se activa un nuevo proceso que es más un ciclo que un proceso. Bueno, un ciclo sigue siendo un proceso, pero ese ciclo inicia donde mismo que termina, pero justamente cada ocasión que termina, ese ciclo se va a estar mejorando o va a estar creciendo. Obviamente esto puede ser un círculo o ciclo virtuoso si estamos haciendo lo correcto, si estamos entrando en ese círculo, pero en el momento en que lo rompemos también se vuelve un ciclo vicioso, donde nos hacemos daño como hijos de Dios y empezamos a dejar de lado la presencia de Dios. Pero bueno, ese no va a ser nuestro enfoque va a ser qué es lo que pasa y qué es algo que sucede. Yo encontré que hay un patrón en el ámbito y algo que me llama mucho la atención es que muchos de los hombres de Dios que fueron tomados por el Espíritu para revisar o para ver cosas del Espíritu, ni siquiera sabían que estaban siendo tomados por el Espíritu de Dios. Muchas veces se dieron cuenta hasta que ya estaban sumergidos en esa visión, mientras ya estaban entrados en ese espacio. Y yo quiero llevarte en esta noche a esa idea. Vamos a revisar 3 pasajes distintos. Todos ellos son hombres de Dios que son considerados profetas, que son aparte de Daniel, que ya lo revisamos la semana pasada. Y si nos damos cuenta, pasa exactamente lo mismo. Cuando tú te des cuenta de los patrones que se repiten, te das cuenta de que no es al azar y que no es algo que sucede nada más a unos cuantos, sino que le pudo haber ocurrido a muchos otros, pero estos son de los que pues se nos escribe. En algunos otros casos nos podemos poner a revisar caso por caso y nos vamos a dar cuenta que hay unos cuantos en los que estos mismos patrones pues estarán exactamente calcados. Entonces, pues te invito a que abramos la Biblia. Vamos a empezar en Ezequiel, en el capítulo 1 y verso 27. Y bueno, este es el verso que antecede o el capítulo que antecede a aquel con el que empezamos la semana pasada, que fue Ezequiel 2:2. Pero justamente, ¿qué llevó a Ezequiel a entrar en ese versículo? Pues aunque nosotros vemos dividido capítulo 1, capítulo 2, pues su relato es un relato continuo. Obviamente esto está antes justamente de el decir yo escuché la voz del que me hablaba. Y para decir yo escuché la voz del que me hablaba, primero te tengo que decir algo. Primero, antes de escuchar la voz del que te habla, antes de escuchar la voz de Dios, antes de escuchar la voz del ángel que Dios puede enviar a que te hable, antes de tener un encuentro con Jesús en la forma de entrar en su palabra, pues obviamente que primero tendremos que pasar por este proceso. Te enseño.
Vamos a leer el 1 y 27, también el 28 de Ezequiel. Dice de la siguiente manera: y vi apariencia como de bronce, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba, desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Esa fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Esa fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Esa fue la visión. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Entonces, en el ámbito espiritual primero está el ver que el oír. El ver está antes que el oír. El ver te lleva a un desfallecimiento físico. El ver te lleva a un desfallecimiento físico, a una sensación de falta de fuerza, una sensación de desvanecimiento delante de Dios. Y es que cuando uno entra en el ámbito espiritual, muchas veces ni siquiera se ha dado cuenta. Muchas veces, como te digo, en este espacio va a ocurrir que cuando tú empiezas a entrar en la presencia de Dios, algunas ocasiones nuestra primer reacción va a ser describir lo que estamos viendo con ojos humanos, con palabras humanas, con sensaciones y sentidos y adjetivos humanos. Pero como estamos entrando en el ámbito espiritual, mucho de nosotros va a empezar justamente a sentirse débil, porque Dios quiere empezar a hacerte notar que no estás en el ámbito físico, sino que estás en el ámbito espiritual. Yo quiero que no es un ejemplo que yo traigo para desarrollar, pero ponte a pensar. Cuando Jesús se transfiguró en el monte aquel, tenía algunos de sus discípulos con él, y cuando ellos estaban ahí, ellos percibieron la visión, pero sus cuerpos estaban rostro a tierra. Estaban tirados, y en algunos de los relatos de los evangelios dice que estaban dormidos. Otros dice que estaban cargados de sueño. Otros dice que estaban en esa sensación de sopor, lo cual nos indica que ellos no estaban humanamente 100% conscientes de lo que estaba pasando, pero sí estaban conscientes espiritualmente de lo que estaba pasando, y por eso pudieron ver la transfiguración y vieron a Moisés y a Elías que platicaban con él y oyeron lo que estaba pasando. Y incluso en algunos relatos del evangelio o de los evangelios se cuenta de qué estaban hablando Jesús con los dos que se aparecieron ahí, que son Elías y Moisés. Pero bueno, ese nada más es un ejemplo. Ahora, fíjate bien, cada vez que un hombre entra en la presencia de Dios, van a ocurrir dos cosas, y la primera es que va a ver cosas que no ha visto antes, y las va a empezar a traducir, digámoslo de alguna manera, a palabras humanas. Cuando él está, tú puedes leer todo el capítulo 1 de Ezequiel y vas a ir, por ejemplo, hasta el versículo, prácticamente desde el inicio, en el versículo 4, hay toda una serie de cosas que ocurren que empieza él a describir, y si tú te das cuenta, él empieza describiendo términos normales comunes. Por ejemplo, en el verso 4 dice: miré y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube, y con fuego envolvente, alrededor de él un resplandor. Aquí, si te fijas, no está diciendo como esto, como aquello, parecido al otro. Simplemente está dando cosas y palabras que todos podemos entender: viento, tempestad, nube, fuego envolvente, resplandor,
en medio del fuego algo que parecía como bronce, y aquí empieza a describir cosas que ya no entiende o que ya las tiene que asimilar a algo o las pone en similitud con algo que todos podamos entender. Y luego dice, y en medio de ella una figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia, había en ellos semejanza de hombre, y cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y empieza a dar una descripción de un sinfín de cosas. Y ustedes van a encontrar seguido que hay palabras como parecían, tenían aspecto de, parecía a esto, similar a aquello, era como aquello o como esto otro, porque en el lenguaje humano hay muchas cosas y en la visión humana hay muchas cosas que no tenemos, grabadas, porque no las hemos visto, y entonces cuando el hombre ve algo, cuando el ser humano ve algo que no pertenece a este plano, el plano espiritual, físico, y que pertenecen al plano espiritual, muchas veces vamos a tener que interpretarlo y ponerlo en palabras que los demás y nosotros mismos podamos entender. Entonces, el primer caso es el de Ezequiel, capítulo 1, versículos 27 y 28. Entonces él dice, fíjate bien, voy a leer de nuevo 27, y vi apariencia como de bronce fulgente. Él está hablando de la gloria de Dios, como apariencia de fuego, como apariencia parecido a, dentro de ella un derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba. Y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Entonces él está haciendo una descripción muy humana de algo que es muy espiritual. Como parece el arco, como aparece, el arco iris en las nubes, así era el parecer del resplandor alrededor, es decir, como muchos colores. Y esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando lo vi, me postré. Primero lo ve, luego se postra, y enseguida la voz se oye. Y me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que me hablaba. Y de ahí nos desprendimos hacia el versículo o el capítulo 2, que es lo que hablamos toda la semana pasada. Pero quiero llevarte a otro lugar. Quiero que veamos Apocalipsis capítulo 1 y verso 17. Ahora estamos viendo a el apóstol Juan, que está en la isla de Patmos, y desde los primeros versículos él dice que es una revelación que tuvo de Jesucristo, la cual ocurrió en la isla de Patmos, donde él estuvo o donde él está en ese momento por causa de la predicación de la palabra de Cristo. Amén. Entonces él empieza a ver varias cosas, pero muchas de las cosas que él empieza a ver las empieza a ver antes, fíjate bien, antes de que ocurran. Por ejemplo, en el verso 10 dice: estuve en espíritu el día que pertenece al Señor. Esta es una versión un poquito, se llama Palabra de Dios para Todos. Entonces puede que no sean exactamente las mismas palabras que tú estás impuesto a escuchar, pero básicamente dice lo mismo. Entonces dice que estuvo en aquel lugar, dice que vio. Dice, oí, detrás de mí un gran sonido como de trompeta. Oí como de trompeta, sonido como de trompeta. Y la cosa es que muchas veces, y esto ya lo mencionamos la semana pasada, cuando el hombre escucha la voz de Dios la primera o la segunda vez o al inicio, no es tan clara como uno quisiera. No es tan fácil definir, es que esto es la voz de Dios. Dice, oí detrás de mí un gran sonido como de trompeta. ¿Sí? Pero luego viene el entendimiento. En el verso 11 dice: esta voz decía, escribe lo que ves en un rollo y envíalo a las 7 iglesias. Y di vuelta para ver la voz del que hablaba conmigo. Al dar la vuelta miré 7 candeleros de oro. O sea que él no vio una persona, él vio 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, ahí dice, vi uno semejante al Hijo del Hombre. Es decir, parecido a Jesús, al que él conocía, quien estaba cubierto de un manto
talar, que quiere decir que era un manto que se usaba como el sumo sacerdote, el cual llegaba hasta los pies, ¿ok? O sea, él usaba un manto como el del sumo sacerdote y una faja de oro en el pecho, y bueno, lo empieza a describir, ¿verdad? Entonces, él tiene toda esta visión, y cuando dice, primero te describe todo lo que ve hasta el verso 16, y en el verso 17, cuando lo vi, o sea, primero te dice, oh, vi todo esto, pero cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Pero él colocó su mano derecha sobre mí y dijo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive, aunque estuve muerto, sin embargo vivo por los siglos de los siglos, tengo las llaves de la muerte y del Hades, escribe las cosas que viste, las que son, las que han de ser, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces lo que me interesa es el verso 17 solamente, cuando dice, cuando lo vi, caí como muerto. ¿Verdad que estás viendo un patrón aquí? ¿Qué pasó con Ezequiel cuando vio la gloria de Dios? Cuando vio la semejanza de la gloria de Dios. Bueno, pues cayó a tierra, se desforzó, perdió el aliento, y entonces fue levantado, y una vez que fue levantado, él pudo escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque estás entrando en un ámbito donde normalmente no te has movido. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, pero él colocó su mano derecha sobre mí y dijo, no temas. Entonces, el ámbito en el que entramos, cuando entramos en la presencia de Dios y buscamos la visión, la palabra, no la visión, pero la palabra siempre va a venir precedida de una visión. Entonces yo veo que con Daniel ocurre exactamente lo mismo, lo vimos la semana pasada, cuando él está viendo al ángel, entonces ¡pum!, se desfuerza, y cuando se pierde la fuerza, el ángel viene, lo levanta, lo agarra de la espalda, lo levanta y le dice, levántate y pon atención. Entonces, ¿por qué puede entender la voz del que le habla después y no antes? Porque antes todavía estás en tu carne, por eso adiós fuerzas, adiós todo, porque entonces empiezas a entrar a un conocimiento y a un estándar del espíritu y ya no del hombre. Ya no son tus fuerzas, ya no son tus conocimientos, ya no son tus ideas, ya no son tus pensamientos. Empieza a permear la presencia, la gracia y la bendición de aquel que todo lo llena en todo, y en ese momento está llenando todo tu interior, y por eso sientes un peso abrumador de gloria. Pero no es el único. Daniel entonces sufrió aquello, Ezequiel sufrió aquello. Aquí nos está mostrando el Apocalipsis que a Juan le ocurrió lo mismo, pero ¿qué crees? Uno de nuestros, pues ancestros espirituales, uno de nuestros, de los apóstoles, que fue el último apóstol, considerado por toda la iglesia, prácticamente el apóstol Pablo, quien en su momento todo el mundo lo reconocía o lo llamaba Saulo de Tarso, un hombre que estuvo persiguiendo a la iglesia. En un momento dado él empieza a relatar todo aquello que ocurrió, y también lo relata después, lo relata Lucas en el capítulo 9 de Hechos. Y cuando Lucas lo está relatando, yo llego al versículo 4, capítulo 9 de Hechos, y dice que cuando estaba cerca, versículo 3, cuando estaba cerca de la ciudad de Damasco, lo rodeó de repente una luz muy brillante del cielo. Digamos, aquí está diciendo lo que vio, aunque no usa el término que vio, dice lo rodeó de repente una luz brillante, y esto tiene que ser algo que alguien ve, ¿sí? Dice versículo 4, Saulo cayó al suelo y escuchó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces Saulo entra en una interacción con Jesús. Pero primero hay una luz brillante, algo que se observa, entra en una visión, y enseguida cae al suelo, y enseguida de nuevo escucha la voz. Hermano, hay un patrón aquí. La presencia de Dios
va a venir, la voz de Dios va a venir, pero antes de que venga la voz de Dios va a haber un esfuerzo total donde nuestro cuerpo va a caer, va a ser desvanecido, va a ser despojado de sus propias fuerzas para que podamos depender de la fuerza de el Señor. Y antes de ello, siempre vino la visión de su gloria, siempre vino la visión de aquello que el Señor nos quiere mostrar, darnos a entender que es Él el que está ahí delante de nosotros, que es su presencia la que nos está guiando. La gloria de Dios que vio Ezequiel, el ángel que vio Daniel, la presencia de Jesucristo, todas las cosas que describió Juan, y ahora esta luz brillante, que vio Saulo, entonces es exactamente lo mismo, es el primer paso. Yo veo la gloria, yo veo la visión, yo entro en esa visión, y cuando entro en esa visión soy desforzado, soy despojado de mi fuerza, y entonces tiene que venir la mano de Dios a levantarme, y por eso le dice a uno, levántate, y lo toma, al otro lo agarra y le dice, esfuérzate, al otro le dice, no temas, y al otro simple y sencillamente le sigue hablando y le dice, ¿por qué me persigues? Entonces, yo creo que tú estás lo suficientemente enfocado en esta noche como para decir, Señor, abre mis ojos para ver esta grande visión, ábreme la visión, ábreme ¿cómo se dice? Pues ábreme ábreme pues lo que tengas que abrirme, los ojos del Espíritu, ábreme para que yo pueda estar en tu presencia, para que yo pueda llegar, Señor, y que cuando esté en tu presencia pueda ser sensible a tu voz preciosa. Y hermano, pues esa es la palabra para esta noche. Es un poco de refuerzo de lo que ya vimos, pero para que veas que no nada más le pasó a Daniel, le pasó a Ezequiel, le pasó a Juan, le pasó a Pablo y le pasó a muchos otros que no hemos tenido tiempo para tocar acá, pero tú puedes agarrar tu Biblia y empezar a ver cuando un hombre de Dios tuvo un encuentro con Dios, vio su gloria. Siempre sucedió algo muy similar a esto. Cosas más, cosas menos, detalles más, detalles menos en los relatos, pero en todos ellos tú puedes notar que hay un mismo resultado. El hombre empezó a escuchar la voz de Dios. Espero que esta palabra sea de bendición para tu vida y que puedas aplicarla en esta noche. Orando, pidas a Dios, Señor, orienta mi vida hacia tu visión, orienta mi vida hacia el recibir de tu presencia, y orienta mi vida hacia escuchar tu voz, porque tu voz va a volver a hacer que tu espíritu entre en mí, que me levante, que me esfuerce, y entonces pueda seguir escuchando tu linda, preciosa y gloriosa voz. Que el Señor te bendiga, mi amado hermano.